Hace cientos de miles de años empezó nuestro viaje. Desde entonces, hemos dejado nuestra huella en los territorios más remotos. Es tiempo de pensar hacia dónde queremos ir en el futuro. El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y TVA 21 presenta ante la filia una exposición que nos invita a repensar nuestro lugar en el mundo a través de un recorrido por 7 escenarios temáticos. Un viaje en el que el arte contemporáneo dialoga con obras históricas, guiándonos por un camino que conecta diferentes épocas, culturas y cosmovisiones, promoviendo el amor y el cuidado por la tierra. Los cosmogramas son obras visuales que nos permiten celebrar las múltiples formas de entender y vivir el mundo. Como los vibrantes seres oníricos y figurines totémicos que habitan el panteón del artista mexicano Dr. Lacra, un espacio que cuestiona nuestras creencias colectivas y personales. Los seres míticos también cobran vida en los paisajes europeos del siglo XVI y XVII, revelando dimensiones cósmicas y metafísicas. Gaia, la Pachamama, nuestra madre tierra, un organismo vivo, interconectado y fértil, una biosfera donde la interdependencia y la simbiosis son la base de la vida. A escala microscópica, las bacterias colaboran como una metáfora de diversidad y convivencia. En la superficie, flora y aves conviven en una relación simbiótica. Bajo tierra, redes de plantas y hongos operan como autopistas de información, estableciendo sistemas de apoyo y comunicación. La vitalidad, el reciclaje y la impermanencia se manifiesta a lo largo del tiempo. Las pinturas biomórficas de Vasily Kandinsky o en estas composiciones híbridas que difuminan las fronteras entre especies. El poder de la naturaleza escapa a lo racional. Esta provee de moléculas psicoactivas capaces de sanarnos o de difuminar nuestra visión antropocentrista para conectarnos con una idea de unidad y pertenencia a la tierra. Al igual que el arte, los sueños son vehículos de conocimiento. En ellos subvertimos las estructuras de poder, imaginando un mundo en común más libre. Por eso, lo onírico siempre ha sido uno de los lugares predilectos de los artistas. Los sueños pueden ser una paradoja que ilumina un estado de introspección infinita o revelarse como un paisaje mágico que reorganiza nuestra percepción de la realidad y favorece un armonioso encuentro entre humanos y animales. En los sueños, nuestra identidad se esculpe en mármol entre la materia y la psique. Nuestra mirada desafía a la visión heteropatriarcal y nuestro espíritu finalmente encuentra refugio ante un mundo violento e incontrolable. El mundo siempre fue un lugar impredecible e enigmático. La Ilustración lo cambió todo. Generó grandes avances, pero también ocultó formas alternativas de conocimiento. El intelectual ilustrado ordena, clasifica, trata de controlar el mundo desde una visión racional. Sin embargo, esta aparente objetividad está llena de grietas que los artistas subrayan, mostrando la fragilidad del conocimiento científico cuando se enfrenta a lo incontrolable. La Tierra es una esfera, un mundo cambiante y luminoso que desafía la rigidez de la razón, un cosmos fluido y vivo, donde lo indecible y lo inesperado sustituye al orden y control impuesto. La tierra no nos pertenece, pero conserva nuestras heridas, las cicatrices infligidas por el colonialismo, el extractivismo
y la crisis climática. La romantización de la naturaleza justifica el violento desalojo de los pueblos indígenas. Sin embargo, la tierra conserva en su memoria el sufrimiento de los esclavos, de todo aquello que fue negado, enterrado o silenciado. Un pasado brutal reverbera en un presente en el que integrar otras cosmovisiones no es solo necesario, es también urgente. La idea de pertenencia ancestral al mundo terrestre conduce al activismo ambiental. Un mensaje de resistencia, comunidad y esperanza se alza como reivindicación de un futuro justo y compartido. Los mitos son más que simples relatos antiguos, son herramientas para atravesar tiempos de crisis, repensar el presente y construir posibles futuros. En esta parte del recorrido nos encontramos con quimeras, ancestros y espíritus en un tránsito por lo dual, lo conocido y lo desconocido, la luz y oscuridad, la creación y la caída. Ritos como el candomblé nos muestran cómo lo ancestral puede ser una forma de resistencia y sanación. El ritual de limpieza espiritual también alcanza el pasado esclavista del Atlántico. Lo mítico se revela como fuerza activa que se abre para exigir cambios y mostrar nuevas formas de unión y futuro. Finalmente llegamos a la última frontera, el océano, un espacio aún por descubrir donde se mezclan afectos, cuerpos y tiempos profundos. La superficie es un paisaje reconocible, 1000 veces representado, pero al bucear, nuestra percepción y pensamiento se transforma, descubriendo seres brillantes casi invisibles, demostrando una inteligencia que escapa a nuestro control. Lo líquido propicia una nueva mitología de formas híbridas que surgen desde el fondo del mar y se proyectan hacia el futuro. Un futuro que puede quedarse varado ante la desaparición de la vida en los océanos. Un espacio mágico y abstracto disuelve las fronteras entre humano, animal, planta y espíritu. El constante movimiento del océano nos invita a un baile, a desafiar los límites del cuerpo, el género, la identidad, a recorrer un nuevo camino hacia una forma de existencia más fluida y conectada. Un camino más sostenible que nos lleve a reconsiderar nuestros valores, nuestras acciones, nuestra relación con el planeta y todos sus habitantes. Solo así podremos asegurar un futuro abundante y justo para las próximas generaciones. Terrafilia en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el museo de todos.